El apóstol Juan escribe la primera carta y tal como es la mente apostólica, él está distinguiendo o viendo que en la iglesia hay niveles de crecimiento. Y comienza diciendo: os escribo a vosotros, hijitos, porque eran los primeros, los que se habían convertido. Y no sé si hoy voy a llegar, tendría que llegar al final para explicar un poco más, pero me parece que no voy a poder. Después les escribe a los jóvenes, porque ya habían dejado las cosas de niño y habían crecido en su vida espiritual y tenían victoria y había otras características. Y al final le escribe a los padres, que eran los que ya llevaban fruto y estaban ayudando a otros. Caramba, estos no son mis apuntes. Espero haberlos traído. No te preocupes, igual el reloj sigue corriendo. Lo imaginé desde el principio. Pero Pablo reconoce que en la iglesia este proceso, en varias iglesias, mañana vamos a leer otros versículos, pero especialmente en Corintios, está detenido y está preocupado por eso y les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, y usa esta expresión: como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, pero ni sois capaces todavía. Yo no sé cuánto tiempo pasó. No fuiste capaces antes y ahora tampoco, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y hoy termino de decir algunas de las características de un niño espiritual. Pero quiero decirles que las estuve enumerando para que nos revisemos a nosotros mismos, para que seamos honestos delante de Dios. La verdad que yo tengo esa característica. Y para que podamos trabajar sobre ese punto y saber que Dios no nos creó para que seamos niños eternamente. Ustedes saben qué problema es si en una familia un chico de 5 años, con todas las características, la altura, la forma de actuar, 10 años después, a los 15, está igual, la misma altura, la forma de actuar, y todo proceso de crecimiento que se detiene es un problemón. Y los padres, cuando uno se sorprende, te miran y te dicen: pero te tengo que decir algo, no volvió para atrás. Algunos viven la vida cristiana así. ¿Cómo estás? Y vivo todavía. Acá estoy. O sea, no me morí. A lo mejor me muero mañana o pasado. Quiere decir que mi vida espiritual está secándose. Bueno, el apóstol Pablo habla de eso y dice: siendo aún carnales, entre vosotros hay celos, contiendas y disensiones. Algunas características de la niñez espiritual. Se vive, o los niños espiritualmente viven por medio de reglas. Hay que poner reglas para todo. Otra característica que lo evidencia es las causas por las cuales se pelea. Otra característica que evidencia la niñez son las oraciones, la forma en que se ora. Y otra también es los testimonios que damos.
siempre generalmente están centrados en los éxitos que logramos, en las cosas buenas que nos pasan. Hoy voy a dar 2 más que son las últimas y concluimos con esta parte. Mañana tenemos, vamos a hablar cuáles son algunas de las trabas que tendríamos que superar o que no nos permiten avanzar hacia la madurez. La característica de hoy es que la actitud de los niños hacia los pastores y hacia los dirigentes en la iglesia. Los niños comunes, nuestros hijos, nuestros nietos, están continuamente requiriendo, están continuamente exigiendo atención. Quieren ser tomados en cuenta, ser ayudados para vestirse, para comer, cuando se despiertan, cuando se levantan, cuando necesitan ayuda para otras cosas. Y si esa atención no llega pronto, mucho más en los más bebés, que empiezan a los gritos, si esa atención no llega pronto, bueno, el berrinche que se desata. Los niños en la iglesia actúan igual con esa falta de madurez. Están cuestionando, están mirando si me visitan, si me saludan, cómo me saludan, a quién saludan primero, si me dan lugar, si me llaman para participar, si atienden a mis necesidades, y así, y así. Son requerimientos. Y otros parecen estar convencidos que la función principal de los pastores y de los líderes, los dirigentes en la iglesia, es lograr mantenerlos contentos para que sigan viniendo a las reuniones y que se mantengan en la fe, aunque sea tirando, más o menos. Y bueno, como dijo Víctor ayer, lo tenía anotado acá, Víctor otra vez, y creen que están para que los pastores los conduzcan, para que se mueran en gracia de Dios y los manden al cielo. El ministerio pastoral no es para mantener gente viniendo a las reuniones, para ver si faltan, si no faltan, si están contentos. La Biblia nos enseña que Dios constituye ministerios para perfeccionar a los santos, para ayudar a esa madurez, a ese crecimiento espiritual, no para hacer tarea de mantenimiento. Los mantenemos. Hoy hay más o menos en Buenos Aires 20.000 cristianos, quizás más, evangélicos, que su principal motivo de ser es descubrir cuál es la iglesia más entretenida, la que tiene más unción, donde hay más luz, más humo, mejor orquesta, mejores cantantes. Y en cuanto aparece otra, se van a otra. Y así están, niños espirituales, se mantienen. Lo peor es que después, disculpen la palabra, nadie se ofenda, que termina el show en la semana, se comportan como niños espirituales. Como dice Juan, hijitos. Y necesitan ser ayudados continuamente o directamente no son ayudados por nadie. La Biblia nos enseña que cada uno de nosotros pertenecemos al cuerpo y estamos unidos en ese cuerpo, en Cristo, para recibir crecimiento, para ser edificados y dejar, dice Pablo, ser niños fluctuantes. Los niños son fluctuantes. Se mueven por lo que sienten, se mueven por el carácter, se mueven por el lugar que le dan, se mueven por el premio, se mueven por lo que sea. Dejemos de ser niños fluctuantes. Y también los niños son llevados, según Pablo, dejar de ser llevados por doquiera de todo viento
de doctrina. Aparece algo allá, es más interesante, me conviene más. Pablo espera que el crecimiento espiritual, que la madurez, nos afirme en el fundamento de Cristo. La sexta razón, y aquí quisiera mencionar brevemente otro problema de la niñez espiritual. Tal vez esto nos compita más a los pastores, a los responsables, pero también ustedes es bueno que lo escuchen y lo sepan. Otro problema de la niñez espiritual es que llamamos crecimiento más que nada a la cantidad de gente que viene a la iglesia, a los encuentros, a donde sea, al número. ¿Cómo crece esa iglesia? El año pasado eran 100, tenían 100 miembros y ahora tienen 200. ¿Cómo crece? ¿Quieren que le diga? No. Eso no es crecer. Eso es solo engordar. Una cosa es crecer, otra cosa es engordar. Pero no es crecer. El año pasado teníamos 100 miembros, todos bebés, todos peleados unos con otros, disensiones, contiendas, continuamente pecados, problemas entre hermanos, problemas en la vida espiritual, continuamente. Y ahora este año hemos crecido y tenemos 200 niños peleándose, todos copian lo de los 100 anteriores. Y antes teníamos 100 problemas que no sabíamos más qué hacer, ahora tenemos 200 que no sabemos más qué hacer. ¿Cómo crece esa iglesia? Crecimiento tiene que ser el fruto del crecimiento espiritual. El crecimiento numérico tiene que salir del crecimiento espiritual, de que avanzamos en la fe. El año pasado teníamos 100 bebés egoístas, sin amor, carnales, y este año tenemos 200 con las mismas características. No estamos creciendo, estamos engordando y llenándonos cada vez más de problemas lógicos de la niñez espiritual. Crecimiento no es solo números. Crecimiento es primero calidad, es vida, es ministerios. Primero aumentan los que al crecer espiritualmente son capaces de ayudar sin estar reclamando siempre ayudas. Son capaces de renunciar a sus comodidades. Son capaces de ganar a otros, de hospedar a los que hace falta hospedar, de perdonar, de aplicar las enseñanzas de los ministerios, y los nuevos que van entrando son cuidados, son bendecidos, se sienten amados y dicen: no sé por qué tienen tanta paciencia conmigo, y la tenemos. ¿Y saben por qué tantos? Porque no puede haber 2 o 3 que hagan todo, sino que tienen que crecer los 100 primeros. ¿Por qué son capaces de soportar igual? Porque aprendieron a amar, porque aprendieron a entender cómo Dios actúa con nosotros y empezamos a actuar conforme al Espíritu Santo. Gracias, Víctor, fuiste el único. Pero ese amén vale por todo lo demás. ¿Sí? Conclusión. Necesitamos saber, ¿vieron cuando Pablo dice sabiendo esto? Esa palabra significa creyendo esto, estando convencidos de esto. Es la palabra de estando persuadidos de esto. Tenemos que saber, tenemos que estar convencidos que Dios estableció a la iglesia, el cuerpo de Cristo, para llevarnos a la madurez, no para entretenerlos en una religión. Si alguno está acá
porque hacemos campamentos, retiros, porque hacemos deportes, porque hacemos distintas actividades. Estoy hablando de los jóvenes. Lo lamento mucho por ustedes. Primero Cristo, primero estar en el cuerpo, primero buscar a Dios, como dijo Diego. Es mucho mejor que acostarse a la noche contando chistes, riéndose. Estoy hablando de cosas lícitas y buenas. Es mucho mejor levantarnos a la mañana y buscar a Dios. Tenemos que entender que los ministerios, los dones, las coyunturas, los relacionamientos y todo lo demás tiene su origen, su utilidad, son herramientas que Dios nos ha dado para ayudarnos a alcanzar la madurez, a dejar de ser niños espirituales. Pero miren, todo comienza en un génesis, todo comienza en un principio, y ese principio es que tenemos que estar injertados en la iglesia porque hemos recibido, aceptado, nos hemos rendido a Jesucristo como nuestro Kyrios, como nuestro Señor. Porque tenemos que haber recibido el Evangelio del Reino, el Evangelio que nos lleva a renunciar a nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos, a estar dispuestos a dar la vida por Cristo. Si no está esa cualidad, si no hemos nacido de esa manera, es muy difícil que haya crecimiento. Casi diría que es imposible que haya crecimiento. Y acá te ayudo para una evaluación personal. Preguntarte a vos mismo, ¿quién manda en mi vida? ¿Quién manda? ¿Saben que esa pregunta es entre la salvación y la perdición? ¿Quién manda en mis negocios, en mis finanzas, en mi trabajo, en mi hogar, en mi matrimonio, en la crianza de mis hijos, en lo que yo hago? ¿Quién manda? Porque eso es lo que define en qué reino estamos. Sin el Evangelio del Reino es imposible dejar de ser niños espirituales. Si cada uno de nosotros revisamos nuestras propias vidas y descubrimos cuáles son las cosas de niños que hacemos, y alguna de esas cosas, la verdad que yo soy así. ¿Cuál es la forma en que vivimos que denota niñez espiritual? Y lo logramos descubrir y nos proponemos producir cambios. Sin duda que si lo hacemos individualmente, toda la iglesia, todo el pedacito de iglesia donde Dios nos puso, esa partecita, todo va a crecer a la madurez. Y si hay madurez, vienen nuevos, quieren esa vida de Cristo. Y esos nuevos que vienen van a ser ayudados para que también alcancen madurez y aparezcan nuevos. En la iglesia no puede haber 4 o 5 que ganan gente para el reino de Dios. En la iglesia tiene que haber, si hay 100 miembros, tiene que haber 100 que están haciendo discípulos y trayendo gente al Señor. Ese sería crecimiento espiritual. Ayer me costaba vencer el pecado. Hoy no me cuesta. ¿Por qué? Porque ya no soy hijito, ya soy joven, ya soy niño, ya soy padre. Me costaba amar, hoy puedo hacerlo. Esas son las características. Puedo perdonar, antes no podía. Y si perdonaba me quedaba acá un resentimiento. No es que no nos sentimos heridos cuando alguien nos hiere, pero perdonamos. Pero si cada vez volvemos a hablar, sí, porque me hizo esto, y al otro día me levanto, sí,
Eso es volver a sentir, volver a sentir, volver a sentir. Eso se llama resentimiento. Alguien que alcanzó la madurez perdona y quedó olvidado. Es olvidar lo que nos hicieron. Ayer me costaba perdonar, me costaba pasar por alto la ofensa, cuidar mi boca, mis ojos, mis manos. Ayer todos mis sentidos los usaba mal, con conciencia de pecado, pedía ayuda, pero ahí estaba. Hoy me vencía el pecado y bueno, mañana no, pero pasado otra vez sí. Pero ahora todos esos miembros que ayer usaba para el mal, hoy los uso para el reino, para servir a Cristo, para servir a los hermanos. Amados, crecimiento es, en primer lugar, crecer en vida, en calidad, en ser cada vez más parecidos a Jesús. Es crecer en sabiduría, es crecer en gracia, en fe, en sentimientos, es permitir que el reino de Dios actúe en nosotros. Podemos afirmar que el crecimiento en calidad produce, sin duda, crecimiento en cantidad. No estamos diciendo que no tiene que haber cantidad. Estamos diciendo que no puede haber cantidad por distintas atracciones que a la gente le interese. Tiene que ser porque hay crecimiento en otros que son capaces de predicar el Evangelio de Cristo y cuidar a los que se convierten. Cantidad que se va a contagiar de la vida de Cristo que encuentre en nosotros. Acá somos pocos, pero buenos no existe. Esta es una frase continua de Ivan Baker. La escuché tantas veces. Algunos dicen, no, acá no entra el pecado, acá no entran las polleras cortas, acá no entra, qué sé yo, lo que sea. Somos buenos, somos pocos, pero somos buenos. Iván decía, no existe. Si después de años son los mismos buenos o menos, sin duda no eran tan buenos, porque la calidad indefectiblemente traerá cantidad. Ya cumplí el tiempo, ¿no? ¿Puedo terminar con esto? Casi. Esa es la conclusión. Ahora les quiero decir lo de Juan, característica de un hijito. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. La carta, el segundo capítulo de 1 Juan comienza diciendo a los hijitos, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y después vuelve, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados son perdonados. ¿Qué quiere decir? Juan está diciendo la característica de un hijito, de que a cada rato está metiendo la pata. Necesita confesar, necesita ayuda, necesita pedir perdón, necesita que la sangre de Cristo y hoy y mañana, y son hijitos. Y les digo que cuando cuando comienza el capítulo 2, la introducción está en el 1, cuando dice si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahí tiene que hablar continuamente, está hablando a los hijitos. Esa es la característica de los hijitos. Y no quieren pecar y vuelven a pecar. Y los pecados ocultos, que son los peores. Pero también dice, os escribo a vosotros, jóvenes. Y miren las características ya de los jóvenes. ¿Qué diferencia con los hijitos? Porque habéis vencido
al maligno. Versículo 13. Los jóvenes aprendieron que cuando viene la tentación, aprendieron a descubrir cuáles eran sus principales concupiscencias. Y cuando viene eso, ahora ya no son bebés que son vencidos fácilmente, sino que aprendieron a vencer al maligno. Versículo 14 le sigue hablando y dice: jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ya estos jóvenes leen la Escritura, la meditan, y esa palabra queda en su mente y en su corazón. Y en el momento que hay que usarla, el Espíritu Santo se las trae y la usan. Son jóvenes. Y no sé por qué. El próximo versículo, la tercera cosa, es lo mismo que la anterior. Y habéis vencido al maligno. Se ve que esta cuestión era una cuestión importantísima de crecimiento espiritual. La palabra de Dios permanece. Habéis vencido al maligno y sois fuertes. Pablo escribe en Efesios 6: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué son fuertes estos jóvenes? Porque esta palabra la saben, la conocen. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo? Y Pablo te lo dice, Efesios capítulo 6. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sois fuertes, habéis vencido al maligno, la palabra de Dios permanece en vosotros. Los hijitos están todos los días buscando a Dios y confesando sus pecados. Al final dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Ustedes ahora, seguramente cuando habla de padres es porque son padres espirituales, porque han ganado a otros, porque están ayudando a otros en su vida espiritual. Han crecido y ahora se dan cuenta y conocen al Padre, al que es desde el principio. Amados, se puede ser padre a los 15 años, a los 14, a los 16. Disculpen la palabra, ¿no? Es una gran estupidez pensar. Y bueno, los jóvenes tienen esa característica. Yo cuando escuché hace unos 2 años eso, y bueno, son pecados de jóvenes, imposible de evitarlo. No son pecados de jóvenes, son pecados de niños, de los que no crecen espiritualmente. Y acá les dice a los padres, o Dios quiere que todos seamos padres, estos 3 niveles que son espirituales. Cuando dice: habéis conocido al que es desde el principio, porque entienden a Dios, ahora que están llevando fruto, que están ayudando a algunos, que se les cae, que un día andan bien, otro día andan mal, después desaparecen, después vienen y hay que llorar. ¿Cuántas veces tenemos que llorar los que son padres? Como lloramos los padres con nuestros hijos en la vida común. Hay que llorar. Y estos son padres que entienden a Dios, a sus problemas, entienden las cosas que tiene que enfrentar el mismo Señor con nosotros cuando le fallamos, cuando está esperando una cosa y no sucede. Tener hijos espirituales, termino diciendo esto, nos va a ayudar a crecer en Cristo, a dejar de ser niños. Vamos a tener las características del niño porque vamos a tener que confesar pecados. Vamos a tener las características de los jóvenes porque vamos a tener que vencer al maligno, porque la palabra de Cristo va a tener que permanecer en nosotros y vamos a tener que ser fuertes. Pero ahora somos padres. Todo eso en un padre que está enseñando y ayudando
a un niño, a un hijito, a avanzar para ser como Jesús. Gracias.